Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar unas funciones que se utiliza la tabla calendario. Y allí pues es la importancia de trabajar con esta tabla para poder utilizar unas medidas DAX que maneja Power BI que se ejecutan única y exclusivamente si existe una tabla calendario, ¿sí? La tabla calendario no puede, no puede estar creada nomás con una sola columna, ¿no? Esta pues no la hemos implementado, le hemos hecho un ejercicio muy pequeño, ¿sí? Pero basta que esté solamente creada la tabla calendario con una columna, no se necesita nada más, ¿no? Hola Ingrid, buena tarde. Estamos con el mismo ejercicio de la clase pasada. Bien, entonces lo que es a trabajar, vamos a ver unos acumulados por año, por trimestre, por mes, y vamos a hacer un ejercicio, de analizar porcentajes de crecimiento con respecto al año anterior, ¿sí? De eso se trata nuestra clase hoy. Bien, entonces estamos aquí en nuestra base de datos. Vamos a ir al modo de visualización y vamos a insertar una nueva hoja. Esta hoja la vamos a llamar acumulados. Bien, entonces el acumulado que vamos a hacerlo sobre la medida que tenemos estamos totalizando las ventas, ¿no? En la clase pasada hicimos un ejercicio, ya un pinito sobre Calculate, ¿cierto? Que es un filtro, es como un sumar puntos sí, un contar puntos sí, un promedio puntos sí. Entonces, el acumulado lo vamos a hacer sobre esta medida, el total de las ventas, ¿sí? Sobre ese total venta vamos a mirar cómo fue el comportamiento por año, por trimestre y por mes. Bien, voy a cambiarle un poco el tamaño al lienzo. Entonces aquí por formato, aquí en configuración del lienzo personalizado, le voy a dar un alto de 980 y 1800 píxeles. Allí lo tenemos. Entonces me fui aquí por formato, configuración del lienzo personalizado. 980 píxeles de alto por 1800 píxeles de ancho. Voy a manejarle un fondo al lienzo. Le voy a colocar un color y le quito la transparencia. Estoy aquí en configuración del lienzo, ¿no?
Listo, le coloqué color, le quité algo de transparencia y allí. Entonces, voy a insertar un cuadro de texto para hacerle un título. Entonces, por acá por insertar, le puedo decir también cuadro de texto. Le puedo cambiar el tamaño y pues le coloco cualquier nombre allí. Distribuciones, el gancho limitado. Lo centro. Informe acumulados. En el formato le voy a colocar en tamaño y estilo, por aquí en el fondo, color del fondo, le voy a decir más colores y voy a manejarle un verde. Pero y le tengo que quitar la transparencia. Y le doy un color aquí a la letra. Acuérdense que yo le activé, nosotros le activamos aquí por ver. Aquí donde dice personalizar tema actual, le deshabilitamos, lo dejamos 100% transparente. Entonces todos los elementos que colocamos no tienen fondo. Entonces por eso es que toca habilitar porque de una vez quedan con transparencia, ¿no? ¿Sí? ¿La tiene? Sí, señor. Bien. Entonces hay una medida que me permite hacer esos cálculos para saber el acumulado por año. Entonces vamos a venir aquí a la tabla de medidas. Y aquí voy a hacer la medida. Le voy a decir nueva medida. Y la voy a llamar acumulado acum por año ventas. Porque puede ser el acumulado de costos, el acumulado de evoluciones, el acumulado de llamadas, el acumulado de citas, qué sé yo que se esté totalizando. Entonces siempre es importante saber a qué le voy a hacer acumulados, ¿no? Entonces va a ser igual. Y hay una función DAX que se llama Total YTD. Esa función es la que se encarga de hacer el informe de acumulados. Entonces ahí va la medida donde estoy sumando el total de las ventas, que se llama total ventas, coma,
Y va la tabla calendario con la columna principal que se llama fecha de la factura. Cierro. Ya ahí tengo la fórmula. Esta medida es la que viene programada internamente para hacer el cálculo que nosotros vamos a hacer. Yo solamente tengo que saber la sintaxis, que es el nombre de la medida, total YTD, la medida base con la que yo voy a trabajar el acumulado, total ventas, total costos, etcétera, ¿no? Y seguido de eso, la sintaxis debe de ir la tabla calendario con la columna principal de la tabla calendario, que es la fecha de la factura. ¿Sí? Esa es la columna principal, mira. Si vengo yo aquí a la tabla calendario, esta fue la que él generó cuando yo hice esta fórmula. ¿Sí? Cuando hicimos esta fórmula, él generó esta la columna principal de la tabla calendario, ¿no? ¿Que cómo lo hará? Ahí sí no tengo ni idea. Eso es interno, un desarrollo de programación y todo para lograr lo que vamos a hacer en este momento. Pero la sintaxis de la fórmula es esa. Colocar la función total y de year, ¿no? Acumulados por año. Total YTD, sí. Bien, entonces voy a hacer una tabla. Voy a venir aquí. Aquí hay dos cosas que utilizamos bastante, ¿no? Que son tablas y son matrices. Las tablas, ¿cuándo se utiliza una tabla? Pues normalmente cuando es una sola columna de texto. Por ejemplo, la zona y la venta. O la ciudad y el descuento. La ciudad y la venta. La ciudad y el costo, ¿no? O va la ciudad, la venta, el IVA, el total, el descuento. Hay una columna de texto. Normalmente cuando es una columna de texto se utilizan tablas. ¿Cuándo se utiliza una matriz? Cuando ya son varias columnas. Una matriz es como exactamente la que nosotros hacemos en Excel, que le decimos en las tablas dinámicas de Excel, que le decimos, vamos a graficar las ciudades y las ponemos en fila de acuerdo al producto y la colocamos en columnas y el total de las ventas, total de los préstamos. Entonces, ahí va una matriz porque ya van dos, va un eje para el X, un eje para el Y. El X pues son las filas, el Y pues son las columnas y el cálculo que yo vaya a sumar, la columna que yo vaya a calcular, ¿no? Entonces ahí va una matriz. Yo puedo hacer una matriz, yo puedo hacer una tabla, ¿sí? Yo puedo hacer una tabla y, ¿qué más, Kelly? Bienvenida. Yo puedo hacer una tabla y después pasar la matriz si la necesito, ¿no? Buenas noches, disculpa la demora. Yo mandé el archivo ahí al WhatsApp. Con este estamos trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, acabamos de hacer una medida aquí que se llama acumulados, por año ventas. Se hace con esta función DAX que se llama Total YTD. Total ventas, calendario, fecha de la factura. Bien. Hecho eso, entonces me voy a venir aquí a visualizaciones y voy a hacer ese informe de acumulados por año. Entonces voy a insertar la tabla. Entonces aquí le pongo la tabla. Y a esta tabla le voy a agregar de la tabla calendario
voy a agregarle la jerarquía de fechas. Acuérdense que esta es la que hace la tabla calendario automática. Esto no necesitó fórmula. Las que hicimos con fórmula son las que están en mayúscula. Esta es la que él genera cuando yo hago la tabla calendario y a su vez genera esta jerarquía. Más todas las que yo diseñe y que necesite para un informe. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, a esta tabla, de la tabla calendario, le voy a poner la jerarquía. Hago clic y ya él la pasa aquí. Y ahí tengo toda la estructura de la fecha. Pero le voy a quitar trimestre y le voy a quitar día. Solamente voy a dejar año, mes. Le voy a colocar de las medidas el total de las ventas y el acumulado de ventas por año. ¿Sí? Bien. Aquí en formato, por valores, voy a cambiarle el tamaño. Listo. Me falta darle formato a la medida de acumulados porque aparece sin formato. No tiene formato. Entonces, en acumulado me paro aquí y vengo aquí y le doy formato de millares. Si me acuerdo algo de cómo arreglo esta tabla, pues le puedo decir, por ejemplo, aquí por cuadrícula, qué tonos, por ejemplo, puedo manejar. Puedo manejar un verde clarito por acá. Si quiero líneas de cuadrícula, pues le programo líneas de cuadrícula. El color. Si la quiero sin líneas de cuadrícula, las quito. Ahí está, alternar con el fondo también. La puedo dejar. Cuadro pues eso es lo que ya debieron de haber practicado, ¿no? Por allí. Teniendo seleccionada la tabla, encabezados de columna, entonces le programo el verde con blanco. Les cambio el tamaño.
Les puedo cambiar el nombre, ¿no? El nombre se lo cambio aquí con botón derecho, cambiar nombre. Le pongo ahí bien chévere, total ventas. Y al otro también le pongo acumulado por año. Por año. Le puedo programar también el encabezado de la columna. Lo mismo. El encabezado, no, perdón, el total. Fue lo que hice ahorita, el total. ¿Qué es lo que hace el acumulado por año? Entonces él va a coger, por ejemplo, 2018, enero. Entonces empezó con 952 más 1.674 da 2,6 de febrero. Entonces, estos 2,6 de febrero le suma el 1,09 de marzo, el 1,3 y va acumulando hasta diciembre, lo que quiere decir que en el año 2018 se vendieron 113 millones. Entonces, aquí mes a mes vas mirando cómo fue la venta. Por aquí en julio no hubo nada, no sé qué pasó ahí en julio. Pero además de ir mirando cómo ha sido la venta de cada mes, pues él va llevando el acumulado, ¿no? Eso es lo que hace esa medida. Luego arranca con enero del 2019 y empieza, ¿no? Con 444. A estos 44 le suma los 235 de febrero, luego los 62 de marzo y va sumando. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, señor profe. Bien, entonces vamos a hacer la medida ahora para el trimestre. Es la misma, la fórmula es exactamente igual. De hecho, la puedo copiar. Entonces, me vengo aquí a los datos. Me paro en medidas. Acumulado por año. La fórmula es la misma, entonces la copio. Control C, botón derecho, nueva medida. La pego. Y entonces decirle, en lugar de decirle acumulado por año, le digo acumulado trimestre. Trimestre ventas. Y la función ya no es total YTD, sino que es total UTD de quarter. Ahí está.
Y el resto de la fórmula es igualita. La confirmo. Y hago la tabla. Voy a hacerla desde cero para memorizarla aquí, para practicarla. En visualización, haciendo clic aquí en el lienzo, selecciono una tabla. Y a esa tabla le debo de montar la jerarquía de fecha de calendario. Y lo mismo, le quito trimestre y le quito día. Queda año mes. Coloco el total de las ventas y el acumulado por trimestre. Copio el formato de esto. Arreglo la medida de acumulado trimestre. Hay que tener ahí mucho cuidado con los filtros, ¿no? Entonces, en el acumulado por trimestre, entonces enero 9,52 más febrero 1,626 más marzo 1,937. Ahí sería el primer trimestre. Luego arranca el trimestre de abril, 1,313 más 2,7 da 4,1, 4,1 más 6,9 da 4,8. Aquí termina el trimestre. Y así sucesivamente. Y falta el que más me gusta. A mí de esos tres el que más me gusta es, aquí ampliamos, ¿no? Aquí ampliamos, aquí nos devolvemos. Que es el de año, mes, día. Ese es buenísimo porque se puede hacer un seguimiento diario, ¿no? El de mes, el de la medida de mes, para poder tener el mes, pues hay que tener el día. Entonces, vamos a hacer el diseño. En compilar, entonces le digo una tabla. A esta tabla de la tabla calendario, agrego la jerarquía. Y quito solo trimestre. Dejo año, mes, día. Y hago lo mismo que hice con las otras, el total de las ventas y el acumulado.
Entonces vengo a datos, el total de las ventas y el acumulado. Ah, no lo tengo, nos falta hacer la medida. Entonces, tengo el acumulado por año, el acumulado por trimestre, no tengo el acumulado por mes. Entonces, copio esta fórmula, control C y creo una nueva medida. Control V. Y la llamo acumulado mes ventas. Y aquí en lugar de total Y le digo total M de month. Listo, ya la tengo. Le cambio el formato. Al número. Y copio este formato de acá. Copiar formato. Entonces ahí sí es día por día cómo ha sido el movimiento. De enero, el 6, el 7, el 9, el 11, el 12. Estas fueron las ventas. Pero faltaría incluir por mes, ¿no? O sea, seleccionar en medidas, porque solo está el total ventas, ¿o no? Me faltó, ¿qué? O sea, en medidas, seleccionar el que acabamos de hacer acumulado por mes, ¿no? Ah, sí, me falta ese, perdón. Cerremos acá. Vamos a ajustar un poquito esto aquí. Pues tendría que como... ¿Qué es la demora de estos diseños que gasto un montón de tiempo haciendo todo esto? Ahí lo logré encajar. De esto, por ejemplo, puedo montar un criterio para un formato condicional para resaltar, por ejemplo, las ventas que sean, las ventas que sean, por ejemplo, menos de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, que me las resalte, ¿sí? Para poner en ojo del huracán por qué tan bajita esa facturación, ¿sí? Necesito ese criterio para analizarlo, resaltarlo. Entonces puedo montar un formato condicional muy parecido al que hacemos en Excel, ¿sí? Entonces, activo aquí en el compilar para que se me active las visualizaciones y los campos que estoy trabajando.
Y aquí en total ventas, entonces le voy a dar botón derecho, formato condicional, y lo voy a hacer con color del fondo. Voy a manejar una regla para la columna total ventas, para todo lo que sea mayor o igual a 0 y en número, y para todo lo que sea menor o igual a 1.000.000. Y pues usted le maneja el color que quiera. Como hoy amanecimos verdes, para el caso mío, pues estoy manejando el verde. Bueno, no son muchos, ¿ve? Profe, ¿para qué es que, o sea, ya hice eso, ya puse el formato condicional, pero lo de compilar, ¿para qué es? O sea, tenemos que irnos ¿para qué? Aquí en compilar es pues, para ubicar mi X sobre el campo. O sea, ya lo hice, sino que quería saber para qué compilar. Ah, Vale, ya. Si no, gracias. no, solamente es ahí para poder ir a la función de formato condicional, ¿sí? Gracias. Vamos a duplicar esto. Perdón, acá. Y pues voy a borrar estos. Acá le voy a colocar año anterior. Año anterior. Bueno, acá se me olvidó de pronto colocar. Miremos a ver si, cómo nos va aquí colocando, cambiando esto a matriz, por ejemplo. Voy a seleccionar esta y la paso a matriz. Entonces le voy a colocar de la tabla reporte de ventas, por ejemplo, la ciudad. Entonces, esta columna que es la fila hay que arreglarla un poquito porque la pone muy pequeña. Formato debe decir encabezado de fila esta. Voy a dejarlo un poquito aquí más grande. Voy a correr un momento esta, pues como para poder ver mejor esta. Entonces él aquí coloca una jerarquía, ¿sí ves? Entonces en el Barranquilla 2018, ¿cómo fue el acumulado por año? ¿Sí? Pero ya la estás analizando es por ciudad, ¿no? Entonces, si es que ahí tuve que convertirla a una matriz, porque ya no estoy utilizando sobre el eje X una sola columna de texto, sino estoy utilizando dos, pues una que es la ciudad y otra que es el año, la fecha.
Igual como en las tablas dinámicas de Excel, él también trae estos campitos aquí para recoger, ¿no? O simplemente también aquí con botón derecho, así como lo hago en las tablas dinámicas de Excel, le puedo decir explorar, expandir. Pues él abre, ¿cierto? O las puede contraer. Por acá dice mostrar todo. Ve, no la veo. Contraer, hacia aquí está. Contraer. Contraer todo el nivel. ¿Sí? Sino que pues ahí la idea es mirar el seguimiento de mes a mes, cómo ha sido, porque estoy en el acumulado por año. Entonces yo puedo abrir y ¿ves? Estos botoncitos son. Profe, es que yo incluyo ciudad en filas y no me sale. O sea, si lo pongo en columnas, sí, pero si lo pongo en filas, no. Pero en columnas no. Sí, yo sé que en columnas no, pero, o sea, si yo le hago clic desde ¿Lo medidas pones de primero? ¿Lo automático, pones de primero? Póngalo de primero. Lo cambiaste a matriz, ¿no? ujú, sí, señor. Lo cambiaste a matriz. Ya, poniéndolo de primera, sí. Sí, 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 Sí. está como matriz. Listo. Gracias. Ahí sí, ahí toca colocarlo de primero porque si no si lo coloco después de la fecha creo que no lo deja ver porque a mí me ha pasado, ¿sí? Sí, ¿Sí? gracias. Sí, ahora sí. Ujú. Como es por año, pues yo tengo que abrir por año. Pues aquí en el 2018 solamente encontró una, pero aquí en el 2019 sí le puedo hacer el acumulado. Va sumando, va sumando, va sumando. Hasta que llega a diciembre. Y luego vuelve y arranca el 2020. Bueno, ya ahí es de cuadrar, ¿no? Y por eso es que los tamaños, los espacios, hay que saberlos manejar muy bien para poder aprovechar. Bueno, ya ahí después pues toca arreglarlo bien. ¿Listo? Quedó claro ahí, ¿no? ¿Cuándo debo utilizar la matriz, no? Bien, entonces aquí esto lo vamos a llamar periodo anterior. Bueno, para esto voy a colocar un segmento de la tabla calendario de la jerarquía de fechas. Voy a colocar un segmentador para el año. Y por configuración le voy a decir mosaico. Y acordémonos un poquito por dónde configuramos esto. Voy a empezar aquí por valores. Vamos a ver qué hago en valores. Voy a cambiar tamaño aquí. Entonces por aquí le estoy cambiando el tamaño al año. Le voy a cambiar el color. Bueno, se lo voy a poner amarillo. Un amarillo, amarillo. Profe, perdón.
¿En dónde es que sale lo de mosaico? O sea, en formato configuración de la segmentación, en opciones. Lo sacas aquí donde dices configuración, estilo. Sí, es que yo estoy ahí, pero solo me sale lista vertical o menú desplegable. Ay, ¿cómo así? ¿Tú actualizaste tu Power BI por acá, por archivo, por opciones, por opciones? Creo que no, pues puedo hacerlo. Por aquí donde dice características previas y activa todas las casillitas. Sí, yo ya, pues, Sí, se supone. Un segundito, por favor. Bueno, y miraba cuáles eran, pero creo que. ya lo miro. Gracias, qué pena. Entonces, ese sí. Este también. Sí. ¿Puedes bajar, por favor? Sí. Listo, sí, me hacía falta uno. Yo creo que era por eso. Si no lo desinstala el Power BI y vuelves e instala uno, pero por Play Store. No, es que me dijo que. O sea, me dice acá que tengo que reiniciar el compu. Ah, sí, ahí Entonces tienes voy que a. salir. Para poder esto. Grábelo y tendrías que salir y volver a entrar. Listo, vale. Ya vuelvo. Gracias. Esto, si no, hablo con Señor. Vale. Señor. Estoy hablando con Valentina, sí, con No, con Eliana. Eliana, sí. Mm. No, Eliana, se me cruzan los cables. Eliana, tendrías que de pronto desinstalar ese Power BI que tienes y luego te metes por Play Store y lo instalas por ahí. Vale, voy a reiniciarlo y ya miro. Sí, pero ya ese sí lo tendrías que hacer para la próxima clase. Listo, sí, tranquilo. Gracias. Sí, para que, yo no sé por qué hay veces que ese mosaico no sale en algunas versiones. Bueno, si no, pues lo deja en una listica, en una. Bueno, ese botón de acá, entonces aquí por valores le cambié el tamaño, negrilla, sí, color. Y este fondo, pero espero el fondo alrededor el que está aquí, ¿no? En el bordecito. Mira que si yo le pongo fondo aquí, por ejemplo, si le pongo un fondo verde. Ah, no es el del botón, perdón. Es al contrario. Entonces, por este fondo le pongo color ahí al botón, sí. Pero hay algunos que no les gusta ver este parchecito que él deja aquí cuando uno viene. Entonces uno también le puede poner a eso un color. Puede ser el mismo color del botón. Y lo coloca, pero ya por acá, por tamaño y estilo. Era al contrario. Y por acá, por fondo, entonces le coloca el mismo color. Y le quitamos la transparencia. Entonces queda todo verde, ¿sí ves?
Bueno, bien, entonces ahora lo que voy a hacer es hacer una medida, que es la que me va a permitir llevar el control me va a hacer el cálculo del año anterior, ¿sí? Entonces le voy a decir, bueno, antes de eso, vamos a organizar un poco las medidas, porque es que en un proyecto, cualquier proyecto que usted haga, por pequeño que sea, eso se le vayan a llenar aquí de un montonón de medidas de ahí para abajo. Medidas es lo único que tiene este programa, fórmulas. Entonces voy a organizar las medidas porque también en la medida en que crezcan, pues me va a quedar muy difícil localizar una medida. Entonces yo puedo también organizarlas dentro de carpetas, por ejemplo, en una carpeta que me queden solamente las medidas de acumulados, en otra que me quede solamente las medidas de ventas, en otra que me queden las medidas de costos, ¿sí? ¿Sí me entienden o no? Entonces se pueden organizar, ¿sí? ¿Cómo organizo las medidas para que me queden clasificadas? Yo pienso que es importantísimo hacerlo, porque es que cada proyecto tiene mucha formulación, entonces uno se va perdiendo del mapa en la medida en que uno vaya generando más y más y más y más, ¿no? Entonces ya uno hay veces no se le olvida dónde fue que la hizo, cómo la hizo. Entonces la organización del proyecto es importante. Entonces, ¿cómo organizo las medidas dentro de carpetas? Me tengo que ir aquí donde está la vista modelo. Y en este vista modelo, entonces, por ejemplo, vamos a organizar la de acumulados. Entonces me voy a parar en cualquiera de las medidas de acumulado. Ahí le hace clic, ¿no? Y aquí en el panel de propiedades, entonces aquí dice carpeta para mostrar. Entonces yo le pongo siempre la M de medida y le digo M acumulados. Le doy enter o presiono la tecla tabulado. Y entonces ya él me creó una carpeta y la medida en la que estaba parado, en la que estaba seleccionando, ahí la coloca, ¿cierto? Entonces con clic sostenido voy a colocar acumulados por mes y lo descargo aquí en la carpeta. Luego acumulado por trimestre y lo descargo aquí. Entonces ya ahí organicé la de acumulados. Uy, qué pena, una pregunta. ¿Dónde se abría eso de propiedades? Sí. Usted se para en la medida y en propiedades donde dice carpeta para mostrar, ahí le crea el nombre de la carpeta. Ah, ya vi. Listo. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, voy a crear para ventas. Por ejemplo, me voy a parar aquí en la de total ventas. Carpeta para mostrar, entonces le digo M ventas. El nombre es cualquiera, el que usted le quiera dar. Lo importante es que vaya correlacionado pues con lo que vaya a dejar dentro de esa carpeta. Entonces puedo meter el total de las ventas, promedio de ventas, eh, voy a meter utilidad aquí,
Costos no, total costos. Bueno, pues para no crear tantas, pues digamos que la idea es que sepan cómo se organizan ahí, ¿no? Voy a meter las de costos aquí también. Ventas y costos las voy a meter ahí. Y estas serían las medidas de Neiva, ¿no? Esas son tres, pero ahí con los cálculos y uno puede hacer una gran cantidad de medidas. Entonces aquí le digo M Neiva. Total ventas Neiva. Este presupuesto lo voy a meter aquí dentro de ventas. Y ahí quedaron. Esta columna la puedo eliminar. Cantidad de ventas es de ventas. Cantidad de ventas Neiva, pues es de Neiva. Entonces ahí quedan todas organizadas, ¿sí? Apenas están organizadas, pues vuelvo y me salgo a tabla, ¿no? Y ya aquí, cuando se vaya a manejar algo, pues ya maneja solamente el grupo, ¿sí? Para poder trabajar mejor la visualización. ¿Sí? Bien, entonces volvamos acá. Entonces voy a hacer la fórmula para poder calcular, hacer un comparativo de un año seleccionado con el año anterior, con respecto al año seleccionado. Entonces, por eso coloqué la hoja que se llama periodo anterior, pero es año anterior, ¿no? Entonces, la medida es una medida, es una fórmula. La voy a llamar periodo anterior. Periodo anterior, año. Es igual, entonces, viene con un cálculo del total de las ventas take period last year y la tabla calendario. O sea que aquí esta es la función importantísima para hacer eso. Sin esa función no sale nada. Y obviamente sin la tabla calendario.
La confirmo. Si yo fuera a estructurar esta fórmula, por ejemplo, la podría hacer así. Profe, ¿me puedes volver a dejar ver la fórmula? Perdón. Shift Enter. Shift Enter. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer una tabla. A esta tabla de la tabla calendario de la jerarquía, coloco el mes. Coloco el total de la venta. Que está en ventas. Y coloco periodo anterior, que fue la que acabé de hacer. Por formato en valores, le cambio el tamaño. O puedo copiar el formato de aquí de acumulados. Puedo seleccionar cualquiera de estas. Copiar formato. Listo. Me falta darle formato. Si yo quiero un poco más, si yo quiero ampliar un poco más la tabla en la fila, por acá por cuadrícula trae una función. Por acá, líneas de cuadrícula, a ver si me acuerdo. Me hizo, ¿qué me hizo? Líneas de cuadrícula, aquí el ancho. Eso. Bueno, ahí. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, el 2020,
Este es el 2020 y este sería el 2019. Si yo le digo 2019, este es el 2019 y este es el 2018. Si le digo 2018, pues no sale nada porque no hay 2017. Voy a hacer la diferencia. Pues la diferencia sería el periodo anterior menos el total de las ventas, ¿cierto? Entonces, hago la medida. Nueva medida. La voy a llamar diferencia anterior. Es igual a periodo anterior menos el total de las ventas. Selecciono la tabla y la pongo. Profe, ¿me puede dejar ver cómo le sale el 2018? Por favor. Ah, sí, es que me sale igual. O sea, así. Gracias. Sí está bien, ¿cierto? Sí, señor. Ahora sería el porcentaje de crecimiento o decrecimiento, ¿no? Ahí tendríamos que coger la venta o, o el periodo anterior. Aquí no me acuerdo. Ahí sería el periodo anterior dividido entre las ventas. Vamos a mirar a ver cómo nos sale la fórmula. Nueva medida. Le vamos a dar porcentaje de crecimiento. Pues es igual a la función divide. Voy a colocar aquí el periodo anterior, coma, es que no me acuerdo cómo hago la fórmula aquí, y totalmente, pero ya, totalmente. Coma blanca. Ese blanco es por si no hay numerador o denominador que no vaya a dar error.
Esta diferencia porcentaje lo pasamos a porcentaje, ¿no? No, si no es. Es, yo tengo por aquí un proyecto que hice en estos días y me tocó hacer precisamente eso. Y aquí tengo, esta es la fórmula. Estoy cogiendo el anterior diferencia, o sea, este, menos este, dividido este, anterior diferencia. Este dividido este. Diferencia anterior. Sí, así sí es. A ver, revisémoslo. Estoy aquí en el 2020, este es el 2020. En el 2020 se vendieron 858 millones. Pero debe haber habido un crecimiento, ¿no? Así no es. Este es el que nos sirve para analizar. 172 versus 444, hubo un crecimiento de 271 millones que corresponde a un 61,15. En el 2020 se vendieron 504 y en el 2019 está al contrario. ¿Sí o no? $2020 172, 2019 444, o sea que hubo un decrecimiento, está mal.
porque se vendió más en el 2019 que en el 2020. ¿Sí la entienden o no la entienden? El error que tenemos ahí. Está mal liquidado ese porcentaje. Otro ejemplo, 234 millones en agosto del 2020, 279 en el 2019. O sea que hubo un decrecimiento porque se vendió más en el 2019, pero entonces tengo mal esta fórmula. La diferencia es Es que en vez de diferencia debería ser el total de las ventas, ¿no? no, Digo, el periodo, no, sí, ¿sí? A ver, aquí yo le boté corriente a esto. Este año anterior es el periodo anterior, listo. Ahora, aquí, año anterior diferencia, este. Es el total de la venta menos el periodo anterior. El total de la venta, o sea, este es el total de la venta. Es que lo tengo al contrario. Por eso es que nos da error acá. El total de la venta. Ahora sí. Claro, ahora sí da. Si yo escojo el 2020, este es el 2020, ¿cierto? El total de las ventas. 172. En el 2019 se vendieron 444, o sea que hubo un decrecimiento. Estoy analizando el 2020 con respecto al 2019. Este sería el 2019 y este es el 2020. Entonces quiere decir que en el 2020, en enero, hubo un decrecimiento en venta de 271 millones que corresponde a un 61,15. Bueno, ya revisamos este porcentaje. En el 2020 se vendieron 504 y en el 2019 235. Hubo un crecimiento de 269 millones. ¿Sí? La diferencia ya está bien. Revisemos a ver si el porcentaje quedó bien, pues para que les quede bien. Este informe se usa, a mí me lo piden aquí, que estoy haciendo un trabajo para una empresa y precisamente me tocó hacer esto. no más. Pero con tanta formulación se embota Perdón, uno. Entonces, miremos aquí en este que dice cómo es el porcentaje. El porcentaje es este. La diferencia. Sí, pero ahí está bien. Divido la diferencia entre el periodo anterior. La diferencia entre el periodo anterior. Entonces, aquí
La diferencia si está bien entre el periodo anterior, sí. Ahí es. Esas son las fórmulas. Tienen que tenerlo ahí bien apuntadito para cuando lo necesiten, tengan este modelito. Luego lo que le hice a esto, pues fueron unos filtros, ¿no? Entonces, unos de las medidas. Entonces, por ejemplo, de la medida de ventas, coloqué el total de las ventas. Sí ve que yo la arrastré de una, ¿no? Entonces hice este cuadrito. Y le cambio la presentación al número. Ninguno. Lo pongo más pequeño. Y le puedo cambiar el color. Voy a dejarle la etiqueta aquí abajo. Esa etiqueta se le cambia aquí. Aquí, botón derecho, cambiar el nombre de este objeto visual y le pongo ahí bien total ventas. De pronto lo que le cambio es un poquito al tamaño, vuelvo a formato. Y aquí en etiqueta le cambio el tamaño. También le puedo dar el mismo color. O le puede colocar otro color. Le puede hacer unos bordes si quiere. Hagámoslo aquí por tamaño y estilo. Borde. Control C, control V. Entonces, en lugar de el total de la venta, coloco el periodo anterior. Y le cambio el nombre bien chévere. Control C, control V, la diferencia. Le puedo dar solamente diferencia. Y el indicador.
Este informe lo terminé haciendo unos filtros. Haciendo unos filtros. Hago clic aquí en el lienzo, un segmentador. Y entonces a este segmentador lo puedo filtrar, por ejemplo, por ciudad. Pero lo voy a cambiar a un cuadro combinado. Configuración del segmento, en lugar de decir línea vertical, menú desplegable. Y le doy formato. Valores. Cambio el tamaño. Puedo colocar el color. Grilla. Fondo. Yo lo puedo filtrar. ¿Ves? Ese fue el comportamiento ya, pero, por ejemplo, de Barranquilla. ¿Sí? Profe, perdón, ¿puedo volver a repetir para hacer el filtro con ciudad? Bueno, lo voy a volver a hacer acá, con otro. Gracias. Entonces, empezamos por un filtro, ¿cierto? Que es el segmentador. Sí. Bueno, entonces a este segmentador le voy a colocar la columna que quiero filtrar. Entonces me vine a datos y puedo decirle, por ejemplo, categoría. Y entonces, para cambiarle, entonces, aquí por configuración de la segmentación, le cambié el estilo a menú desplegable. Ok. Y entonces aquí, en valores, le cambié el tamaño. Le puse el verde que estoy trabajando y por aquí al fondo le puse este color un poquito más resaltado y quedó muy suave. Mm, Bueno, eso es al gusto ahí, ¿no? listo, sí. Sí. Sí, gracias. Listo. Con esos dos pues son suficientes, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que si yo filtro aquí, entonces, ¿qué tengo por este lado, no? Aquí tengo el 2020, pero el 2020, entonces, ¿con respecto a qué? Con respecto a Barranquilla. Y Barranquilla con respecto, por ejemplo, a una categoría de estos. ¿Sí? Está buenísimo porque puedes estar midiendo muchas cosas ahí, ¿no?
¿Se acuerdan para quitarle el filtro? Lo vamos a volver a hacer. Porque es que ese es importantísimo, ese de quitar el filtro, porque si no, entonces tengo que venir aquí y quitar este. Luego tengo que venir aquí y quitar este. Y luego tengo que venir y quitar el filtro del año. Pero ¿y si esto tiene 4, 5, 6, 7 filtros? Entonces acuérdese que se puede generar un marcador. Eso es como si usted en Excel no hiciera un curso y no aprendiera a sumar. Entonces se coloca un marcador, ¿no? Estando limpio todo el informe, ¿no? Que no haya ningún filtro. Que no haya ningún filtro. Entonces, usted acá por ver va a activar la pestaña de marcador. Pero cerramos todas estas. Esto para estandarizar, pues le puedo decir aquí también. Copiar formato. Listo, ¿no? Bien, cuando yo no tengo ningún filtro, entonces aquí en la función de marcador, por ver marcadores, ya hayamos colocado dos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a agregar otro. Le digo quitar filtro, periodo anterior. Le cambio el nombre. Para los que no se acuerdan, los que no estuvieron. Quitar filtro, periodo anterior. Listo. Entonces copio de los que tengo por aquí. Control C y lo pongo acá. Para cambiarle el color, pues me voy aquí a formato, por acá tiene algo que dice icono. Le cambio el color. Y ahora ligo este icono con el marcador, con una acción. Formato, acción. De tipo marcador, pero quitar filtro periodo anterior. Entonces, si yo le digo 2020 y le digo que voy a filtrar aquí Barranquilla y Barranquilla administrativos, y ahí tengo ese filtro, ¿no? Si quiero volver a 0 kilómetros, entonces por ahora con control y hago clic y vuelvo y restablece, ¿sí? Es muy importante por eso. Listo, bueno, vamos a salir a descanso y ya retornamos.